Hola, hoy vamos a hablar un poco sobre los ángulos de elevación y ángulos de depresión y resolveremos este ejercicio. Obviamente para resolver el ejercicio tenemos que entrar en contexto, entonces vamos a ver qué es un ángulo de elevación y qué es un ángulo de depresión. Supongamos que yo estoy aquí de pie, ¿ok? Y sobre mí, a una distancia, hay un pájaro. Y también sobre mí, debajo de mí, a una distancia, hay un balón de fútbol. Bien. Mi vista siempre va a estar horizontal porque voy caminando. Si elevo mi mirada con respecto al pájaro, se forma un ángulo de elevación, que lo voy a llamar ángulo alfa. Es decir, eso es un ángulo de elevación. Y si yo coloco mi mirada sobre la pelota, se me forma un ángulo beta y ese ángulo beta es un ángulo de depresión. ¿Ok? Esos son los ángulos, ángulo de elevación y ángulo de depresión. Y salen bastante en ejercicios como estos. Resolvamos el ejercicio. Desde la puerta de mi casa se observa la tienda de Luis. Miren, aquí estoy yo en la puerta de mi casa y se observa la tienda de Luis, cuya parte más alta de la tienda forma un ángulo de depresión de 65 con respecto a la puerta de mi casa. Ojo, cuya parte más alta de la tienda forma un ángulo de depresión. Eso hay que tenerlo en cuenta ahora. Sigamos. Si la tienda de Luis tiene una altura de 60 metros, como se muestra en la figura, fíjense que la figura me muestra la altura, ¿cuál es la distancia que debo recorrer para llegar a la tienda? Bien, teniendo en cuenta eso, es importante saber dónde vamos a ubicar este ángulo que me están diciendo aquí, cuya parte más alta de la tienda forma un ángulo de depresión de 65 grados. No me dice grados, pero es grados. ¿Ok? Entonces, cuya parte más alta, me voy a la parte más alta. Aquí estoy en la parte más alta de la tienda. ¿Sí ve? Forma un ángulo de depresión. Estoy en esta parte, trazo mi línea horizontal y formo el ángulo de depresión. El ángulo de depresión se forma hacia abajo y ese ángulo es de 65 grados. Bien, para yo resolver este ejercicio que tengo acá, debo sacar el triángulo rectángulo representativo que se saca en este tipo de ejercicios como siempre. Entonces yo saco mi rectángulo, mi triángulo rectángulo, que voy a suponer que es este que estoy haciendo acá, donde yo sé que la altura es esta que está aquí, la altura de 60, que es la altura de la tienda. Esta es la distancia D que yo no conozco y es la que voy a encontrar. Y también conozco este ángulo de depresión de 65 grados. Bien, con eso que tengo ahí, yo debo calcular la altura de la tienda. ¿Y se puede? Sí, sí se puede. ¿Con qué se puede? Con una función. ¿Cuál función? La función de tangente de un ángulo, que es igual a opuesto al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para yo aplicar esa función tangente, solo debo tener como tal una sola variable. Es decir, que yo debo conocer o el ángulo y el cateto opuesto, o el ángulo y el cateto adyacente, o en su caso los dos catetos, y que solo queda como variable el ángulo. Bien, entonces para este caso yo conozco un cateto y conozco un ángulo. ¿Cuál ángulo conozco? El ángulo que conozco es este ángulo que está aquí. ¿Por qué? Porque fíjese que esta línea roja con respecto a esta línea que está acá me forma un ángulo de 90 grados. Es decir, que yo puedo saber cuánto mide este ángulo. Ya que el ángulo total es de 90 grados, yo le resto los 65 grados y eso me da el ángulo que está acá adentro. Entonces fíjese que va a ser 90 menos 65 y eso es igual a 25 grados. Bien, ya conociendo el ángulo, lo único que yo tengo que hacer es plantear, es decir, tangente de 25 grados es igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de este ángulo? Mírenlo aquí, la distancia D. Y el cateto adyacente va a ser ¿qué? La distancia 60.
Bien, ahora el siguiente paso va a ser despejar a la distancia de ahí. ¿Cómo la voy a despejar? Este 60 que está dividiendo lo paso a multiplicar del otro lado. Es decir, que me queda 60 por tangente de 25 grados. Eso es igual a la distancia D. Es decir, que la distancia D va a ser igual a ese producto entre 60 y tangente de 25, que eso lo puedo hacer en la calculadora. Y eso me da como resultado, vamos a ver, voy haciéndolo en la calculadora, que es 60 por tangente de 25 grados. Eso es igual a 27,97, es decir, 27,9. 27,9 ¿qué? Metros. Esa es la distancia que yo debo recorrer desde mi casa hasta la tienda de Luis. Bien, que aproximándolo pueden ser 28 metros.